Listo, perfecto, ya estamos grabando. Bueno, entonces, Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por acceder a tener esta conversación conmigo. Quería hablar con su merced porque quisiera conversar sobre un par de temas que creo que a los estudiantes de esta clase en particular les va a ser muy interesante y les va van a valorar mucho pues su perspectiva y su opinión con respecto a estas situaciones. Entonces, para comenzar, quisiera un poco que nos contara a nosotros, a mí y a los estudiantes, un poquito sobre su experiencia laboral. Cuéntenos un poco de en qué consiste su trabajo, en dónde trabaja, cómo funciona su trabajo en general. Hola Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Andrés González. Yo llevo aproximadamente 12 años trabajando en el sector aeronáutico. Duré un tiempo trabajando para una de las compañías, digamos que más representativas de ahí del aeropuerto. Y hace aproximadamente unos 6 años, 7 años más o menos, ya trabajo por parte de una empresa que hace auditorías directamente con OPAI. Que en mi primera experiencia trabajé en lo que se conoce como personal aeroportuario o personal de asistencia en tierra, quienes son los encargados de todo el tema de logística, tanto de carga como descarga de equipajes, verificar todo el tránsito que lleva la maleta desde que usted la deja en el counter hasta que llega a su destino final. Y también, digamos que una parte fue el tema del aseo y la presentación de estos aviones que llegan al aeropuerto. Ok, Eso en cuanto a la compañía aérea. entonces, digamos, eso es como el inicio de su trabajo principalmente en el aeropuerto y después mencionó algo, el tema de auditoría, ¿no? Cuéntenos un poco de Correcto. eso, de qué se trata. Bueno, en el tema de las auditorías, lo que nosotros hacemos más que todo es un tema operacional y es verificar que tenga, digamos, que se cuenten con los servicios que presta el aeropuerto, como el tema de verificación de los vuelos de llegadas, de salidas, que el equipaje, no sé si se le indica que llegue a la banda uno, efectivamente llegue a esa banda, que no tenga problemas, que el tema de aseo, eh, controles diversos que maneja pues la operación en cuanto a la empresa que en este momento tiene concesionado el aeropuerto. Vale, perfecto, muy claro. Esta clase tiene que ver, bueno, usted sabe que yo soy psicólogo y pues quería hablar con su merced porque estamos precisamente haciendo una clase para psicólogos, específicamente la parte de psicología aeronáutica. Por lo tanto, quisiera hacerle un par de preguntas desde su opinión. Tengo claro que usted no es psicólogo ni mucho menos es especialista en salud mental, entonces por eso me interesa mucho una opinión más honesta, pues desde lo que usted ve y desde su perspectiva, desde su trabajo y desde dónde está, cómo ve a los otros lugares. Entonces, primero le voy a pedir su opinión respecto a algunos otros funcionarios y personas que trabajan en el aeropuerto y luego ya vamos específicamente a sus pares, a su trabajo concreto y a lo que pasa con su merced. Entonces, teniendo en cuenta el tema de que es de psicología y estamos hablando de psicología aeronáutica, específicamente mi pregunta es desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que son como los problemas emocionales o mentales más comunes, por ejemplo, en el caso de los pilotos? Específicamente los pilotos, ¿usted ha notado algo desde su perspectiva que es como lo más usual que les pase a ellos en temas mentales o emocionales? Bueno, digamos que en esa parte es poco lo que, digamos, puedo abarcar porque son ramas totalmente diferentes y muchas veces el contacto que uno tiene con ellos es muy corto, muy corto. Ellos llegan, parquean su avión y ya básicamente es esperar a que a que se termine de hacer todo un proceso, como una cadena de secuencias y ya, pues básicamente es como un pequeño acompañamiento que uno les puede hacer. Pero, Entonces, suena señor. entonces que probablemente para su merced va a ser difícil decir, digamos, porque no hay mucha cercanía, entonces no hay mucha experiencia de saber si algo le está pasando a ese piloto o no, porque pues el contacto es muy reducido, ¿no? Pero iba a agregar algo más. Digamos que desde uno de los factores que puede uno, digamos, como observar, pues el tema, digamos, ahora que se está presentando mucho los pasajeros disruptivos, que pues básicamente no son los pilotos los que tienen contacto con ello, pero sí las auxiliares de vuelo. Y pues digamos que esto desencadena todo una cadena de sucesos
porque está el pasajero que de pronto por temas de fobia o de pronto por altos índices de alcohol que se consumieron antes del vuelo, hace que este vuelo vaya a otro destino, el tener que llegar, parquear en un aeropuerto que no es al que llegan, el tiempo que se toman. Muchos de ellos cumplen con unos horarios de vuelo y puede que al destino donde fue alterno el avión para, digamos que, tratar de controlar a estos pasajeros, se les venza allí mismo esas horas de vuelo, tengan que quedarse ahí. Eso pues empezaría ya a afectar a los pasajeros, que bueno, eso ya tiene un sinnúmero de factores que puede alterar. Vale, Creería yo que es entonces, por ese lado. vale, entonces obviamente digamos como que sucesos imprevistos que ocurran durante el vuelo así que cambien de curso y eventualmente tener que ajustarse a todo eso, ¿no? Y ahí hablamos por supuesto de las auxiliares de vuelo, tripulantes de cabina, que también pues sin duda les afectará. Quisiera conocer su perspectiva un poco con respecto, por ejemplo, si ha tenido la posibilidad de tener contacto con controladores aéreos o con el personal de seguridad del aeropuerto, ¿no? Que eso implicará policía, implicará también vigilancia privada. Quisiera conocer un poco su perspectiva respecto a ellos. ¿Ha notado alguna afectación, digamos, no solamente desde los pasajeros, que sin duda eso pasa, eso viene con el trabajo, pero me refiero un poquito más específicamente a ellos, a las personas que trabajan directamente en la parte, digamos, del control aéreo o en la parte de seguridad? ¿Ha notado algo desde la parte de ellos, algún tema mental usual, algún problema emocional que desde su perspectiva sea evidente? Bueno, lo que pasa es que el contacto con personal de torres de control, digamos que en el aeropuerto sí es muy dependiente, porque digamos que ellos tienen un acceso propio allí a lo que es la torre de control que está pues ubicado en Catam. El contacto con personal de policía, digamos que el poco personal que uno puede ver en plataforma es personal que justamente hace las inspecciones de todas estas maletas que nosotros conocemos que son, digamos, vuelos críticos. Un ejemplo, algunos que van hacia Europa, otros que van hacia Estados Unidos, y pues que se le hace como tal un proceso de inspección diferente a un equipaje que pueda ir, no sé, a un Santa Marta, un Cartagena, hablando a nivel nacional. Pero, pues digamos que son personas muy herméticas en su trabajo. Van a una respuesta muy concisa. Un sí, un no, un tal vez, un de pronto, un no sé, remítase a otra persona. Y son áreas muy sensibles. Entonces, digamos que con ellos el contacto también es más limitado. Si hay otros sectores, digamos que son personal ellos se les conoce como, bueno, carguistas, que es como nosotros los conocemos, que son las personas que llevan los tractores y ellos sí, digamos que son como más asequibles a uno poder ver, distinguir eh, algunos factores que pueda uno ver de cambios de estado, de pronto mal humor, cosas así que uno puede ver Entonces, con ellos. esto es importante porque suena entonces que realmente, a pesar de que estén trabajando en el mismo lugar y que de hecho el trabajo de todos influencia el de otros, realmente no hay mucha más comunicación más allá de lo estrictamente esencial en el trabajo, ya sea con pilotos, ya sea con tripulantes, ya sea con personal de seguridad o controladores aéreos. Es como que lo estrictamente necesario que se tiene que conversar y como que no hay, puede que no haya mucha oportunidad pues para compartir otros espacios, otros momentos. Ahora, quisiera preguntarle ya ahora sí directamente sobre su trabajo y sobre sus pares, sobre ya viéndolo desde el trabajo, trabajando directamente en el avión y los carguistas y demás, hasta allá, desde la parte de la auditoría. Cuénteme un poco cuál cree usted que son, ya para su trabajo concretamente, cuáles son los factores de riesgo mental o emocional o los problemas emocionales o mentales más comunes que usted ha escuchado, que de pronto le ha pasado a usted o le han pasado a otros compañeros que usted ha escuchado que ellos se quejan de eso o qué es lo más usual que les pasa. Bueno, lo más usual que se puede observar son, digamos, algunos cambios bruscos de turno.
¿sí? Cambios de condiciones laborales. eh, digamos que hay algunas cosas que suele uno tener, no sé, como trabajador, pero que ya uno teniendo esas, como esos premios, por decirlo así, que a medida que va pasando el tiempo se les va quitando, pues eso va desmotivando mucho a la gente y desafortunadamente muchos de ellos son personas bachilleres y que es la primera opción que consiguen y pueden trabajar. Entonces, eso muchas veces el estar a la intemperie no es todo el día, pero va a salir un avión, entonces está con, no sé, haciendo sol, aquí en Bogotá que es tan cambiante el clima, hace sol, a los 2 minutos llueve, hace frío, entonces muchos de esos factores eh, afectan pues a estas personas que están allí, muchos de ellos no duran más de una semana, 2 semanas, justamente por temas de no presión, pero sí. Venga, entra un avión y un avión no puede demorarse más de 15, 20 minutos. Si se retrasa por X o Y cosa, pues de una vez se envía un proceso de descargos para verificar qué pasó, por qué las demoras. Lo mismo el personal de counter, son simplemente personas que están allí para brindar un servicio al público, pero por factores ya sea del avión, ya sea de meteorología en la ciudad donde van o de donde salen, múltiples factores que obligan de pronto a cambiar, a trazar el vuelo y muchas de las personas no ven ese detrás de. Entonces, ese tema del tema servicio al cliente afecta psicológicamente muchas de estas personas que trabajan en los counter o en los check-in y también pues digamos que en plataforma. Entonces, suena, o me da la impresión que usualmente todo este personal tiende a ser muy joven o personas que están iniciando su vida laboral, que el trabajo en sí mismo, por supuesto, es muy demandante, que pues una alta rotación, hay gente que puede durar un par de semanas y finalmente terminan decidiendo salir porque consideran que las presiones del trabajo son altas, que la demanda del trabajo es alta, entonces prefieren retirarse antes de continuar. Y pues obviamente desde la parte, digamos, del avión y la carga y demás, pues tener algún error implica unos descargos, implica unas consecuencias laborales, implica unas cosas, entonces genera mucha presión. Y desde el counter, por supuesto, el trato directamente con el cliente, con los viajeros que también tiene sus retos y tiene también sus propias demandas, ¿no? Entonces, para ir cerrando, quería preguntarle un poco desde la perspectiva, dejando claro que, nuevamente, yo sé que usted no es psicólogo, pero si existiera esta posibilidad, este psicólogo aeronáutico, esta persona que se pueda acercar a alguien como usted o a alguien que está trabajando en su área, ¿cómo cree que es la forma más adecuada de acercarse? ¿Cómo ese psicólogo se puede acercar a preguntarle si está bien? ¿Cómo cree que ese psicólogo se puede acercar a ayudarle? ¿Cómo es la manera más idónea en ese contexto? Bueno, creería yo que se podría empezar a trabajar como normalmente uno conoce en muchas empresas de sus pausas activas. Y qué bueno de pronto tener una persona que después de terminar su jornada laboral o antes de empezar su jornada laboral o en el intermedio, pueda estar de pronto pendiente de, bueno, ok, tal vuelo tuvo cierto problema, venga, yo hablo con esta persona, se sintió agredida, o eventualmente puede pasar que las agreden, las tratan desde lo más sencillo hasta lo más vulgar, sin tener el conocimiento justamente de qué pasó. Simplemente hay muchas personas que se consideran digamos, como con el poder de yo di un dinero y tengo la obligación y me tienen que dar esa opción de poder viajar sin, pues, sin ni siquiera saber justamente eso. Me parece que esa sería una buena práctica. Me parece que el tema de pronto poder abarcar temas más hacia la familia. Hay muchas que, pues hay empresas que le permiten de pronto sí el tiempo de sus niños en el aeropuerto, son muy pocas, pero hay muchas mamás que de pronto tienen problemas en la casa con sus parejas, pero nunca se da el tiempo de
venga, tratamos de ver qué pasa. Lo mismo pasa con las personas de plataforma. Hay muchos que eh, por políticas y reglamentos aeronáuticos deben de tener cierto tiempo de descanso. Hay algunos que les cambian esos tiempos y ve usualmente uno accidentes o incidentes en plataforma porque hay personas que no tienen el suficiente descanso, llegan dormidas o a pesar de que se hacen algo que se llama recurrentes, hay personas que no tienen esa conciencia situacional de lo que están haciendo. Entonces, sí, siempre es bueno estarlos capacitando y más en el tema psicológico. Tú puedes tener un problema, pero muchas veces dicen, ten los problemas en la casa y en el trabajo es otra cosa, pero hay personas que no pueden separar lo uno de lo otro, entonces sí considero yo que sería bueno como tener esa parte psicológica constante, por lo menos que se haga como un seguimiento, me parecería a mí importante en el sector aéreo. Entonces, suena, para resumir, como varias sugerencias que usted hace que son muy buenas. Una tiene que ver con que si nos damos cuenta que hay una situación en plataforma o una situación con un vuelo que sea particularmente difícil, yo me imagino que después de que se resuelva eso, sí vale la pena de pronto que un psicólogo o un profesional de la salud mental se acerque a esas personas que estuvieron involucradas y les pregunte, venga, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Como que darles ese espacio para poder expresar y dar su versión de lo que ocurrió. Además, sin duda, pues obviamente los cambios súbitos de las reglas de juego en términos de trabajo, temas de horarios, temas de responsabilidades, pues también obviamente estar monitoreando esos cambios, cómo pueden impactar sobre la persona y también sobre su vida familiar cotidianamente, ¿no? Y finalmente, pues creo que el seguimiento, solamente el seguimiento de tomarse el espacio de acercarse o en un momento sacarle un espacio y preguntarle, venga, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Está ansioso? ¿Está triste? ¿Pasa algo? Suena que, que este profesional se acerque y pregunte genuinamente, así no pase nada, pero el solamente hecho de hacer el seguimiento puede llegar a ser útil y puede como dar esa sensación de que la puerta está abierta para esa conversación y para que lo puedan buscar. No sé si le entendí bien. ¿Sí es así? Correcto. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Creo que, como le decía, esta es información tremendamente vital para los psicólogos que van a estudiar este diplomado y le agradezco mucho. ¿Vale? Listo. Camilo, a usted muchas gracias. Vale, feliz Buena tarde. tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.